Yo quiero resaltar el valor y el sentido hoy de la cruz y de la resurrección de Jesús e inicio este tercer portafolio con un texto bíblico para dar respuesta a esta pregunta. En la cruz de Jesús se ha manifestado plenamente el amor de Dios, primera de Juan 3:1. La muerte de Jesús en la cruz es inseparable de su vida, no puede estar la una desligada de la otra. Desde su predicación y desde su praxis, ella es el resultado necesario a un compromiso que Jesús asumió con Dios al anunciar como Padre y trabajar incesantemente por la llegada de su reino, al dar un lugar ante Dios a todos los excluidos, tanto religiosos como políticos en la época de Jesús. La identidad humana tiene que realizarse en un proyecto personal, huyendo de las patologías y desviaciones que él amenaza. Así lo manifiesta Juan Estrada en su escrito. También tenemos que afirmar que la cruz es el resultado del conflicto. ¿Y por qué es el resultado del conflicto? Porque Jesús es capaz de atacar esa estructura política religiosa de ese entonces, de su época, y es capaz de entrar en las entrañas con su predicación, con su doctrina, con sus enseñanzas, con su catequesis, a esto que oprimía al pueblo, que era capaz de aplastarlo, que no tenía voz ni mando. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Ataca esta estructura, y esta estructura, para no sentirse atacada, lo que hace es opacar y tratar de perseguir e incluso justificar algo para matar a Jesús. Y aquí viene uno de los interrogantes, es ¿por qué matan a Jesús? Jesús es juzgado política y religiosamente. Estos dos factores hacen de que Jesús, como hoy lo hemos conocido, haya muerto en la cruz. En virtud de este último termina muriendo en la cruz. El mensaje del reino de Dios termina convirtiéndose en una apología contra el proyecto romano. Jesús termina siendo una víctima más de este imperio opresor. Este imperio que solamente quería colocar sus leyes y quería solamente justificar lo que era grato a sus ojos. El mensaje del reino de Dios termina teniendo implicaciones políticas. Vivir la cruz de nuestro Señor Jesucristo implica una mística de vida. Esta mística se asienta sobre un misterio. El misterio de una vida que se genera donde aparece la muerte. El misterio de un amor donde se manifiesta el odio. La cruz resume todo esto. Hay que tener claro que la cruz es lo que resume tanto el odio de estos que oprimieron al pueblo y los que iban en contra de la doctrina de Dios, pero también es la manifestación de amor como tal del Padre con su Hijo. Leonardo Boff así lo manifiesta en su libro. Pero ¿por qué persiguen a Jesús? ¿Por qué, sabiendo si lo consideraban hijo de Dios? ¿Por qué si lo consideraban el Mesías, como lo anuncian en los libros de los evangelios, era perseguido? ¿Por qué causaba tanto revuelo sus predicaciones? ¿Por qué sus contradictorios, los doctores de la ley, todos aquellos que decían conocer el mensaje de Dios, que eran reveladores de ese mensaje de Dios salvífico, inclusive era predicado en las sinagogas, ¿por qué terminan persiguiendo a aquel que es el mismo Mesías? Jesús durante su vida fue consciente de la creciente oposición que suscitaba su mensaje del reino entre algunos de sus oyentes que terminaban por ser sus causantes de su muerte. Jesús y aquellos que lo perseguían, dos polaridades bien definidas de comprender a Dios y lógicamente concebir la vida y al ser humano, mientras que para Jesús fue claro que el absoluto de su vida era el anunciar a un Dios que vence al mal y restaurar al ser humano en lo más profundo de su ser. Para sus adversarios lo más radical era la observancia de la ley, y en su nombre marginaban y excluían a otros seres humanos. Para Dios lo más importante era ver a aquel hermano que sufría, era ver a aquel hermano que necesitaba de ese consuelo, de ese Padre del cielo.
Pero para los demás, para aquellos opositores, para aquellos doctores de la ley, lo más importante era cumplir una ley que no les interesaba, una ley que carecía de amor, una ley que carecía de misericordia. Y Jesús es el que ataca todo esto. Conocer a alguien es captar su historia con los cambios y transformaciones que ha experimentado. Hay que aprender a ser persona y la forma de entender a Dios. Si no lo entendemos, no lo comprendemos. Y si no lo comprendemos, nunca, jamás podremos amarlo. Y al hombre va cambiando con el tiempo, en el devenir, así lo decía Heráclito, en los presocráticos, en la antigüedad. La condición humana es evolutiva y progresiva, dinámica e incompleta, marcada por la carencia en la búsqueda de la propia identidad. Importante reconocer aquí que todo ser humano tiene identidad, vinculada al proyecto de vida que se despliega y al sentido que va dando a la existencia. Juan Estrada. En la medida que Jesús va haciendo evidencia la profunda contradicción que existe en el discurso y en la práctica de sus adversarios, estos comienzan a alienarse para matarlo. Ya empieza aquí a cuestionarse, a prácticamente a hacer una estructura milimétricamente para atacar aquello que nos estaba atacando en ese entonces. Es decir, esta estructura que estaba bien sofisticada, con los doctores de la ley, los fariseos, los maestros, los romanos, entre otros, los sumos sacerdotes, ya tenían planeado cómo iba a ser para atacar eso que era como la piedra en el zapato, aquello que iba en contra de lo que por muchísimo tiempo ya le habían inculcado a la gente, y que a pesar de eso mucha gente los estaba traicionando en el sentido de que escuchaban un mensaje liberador, un mensaje de reconciliación, un mensaje de misericordia. Entonces, cuando ellos ven que están perdiendo masa, que están perdiendo gente, son capaces de cuestionar y milimétricamente atacar esa estructura desde su raíz. La cruz escandalosa. ¿Y por qué? Se preguntan muchos. La cruz no es una exaltación del sufrimiento como pretenden hacerlo creer algunas doctrinas pseudo espirituales. La cruz es más que un madero. No se quedó solamente allí plasmado el Jesús en una cruz que murió por nuestros pecados, sino que va más allá de un pensamiento solamente racional, sino que va a una parte más espiritual que trasciende todo límite, a ese misterio que nos lleva a una misticidad. La cruz es la representación del odio, de la violencia, de la injusticia, del crimen humano, de aquello que era lo que nos oprimía, era aquello que nos estaba atacando. Es el mismo rechazo que produce la cruz, debe producir también en la práctica de todo lo que destruye al ser humano, hasta el punto de desfigurarlo en lo más esencial de su ser, que es su dignidad. Entonces, por eso Jesús es maltratado, es azotado, es escupido, es bofeteado, entre otras. Es decir, la peor violencia que se pudo haber realizado contra un ser humano, allí fue plasmado en toda su potencia. El odio que le tenían todos aquellos porque atacaban esa estructura, fue capaz de hacer con esa estructura, que era el talón de Aquiles, que fue lo que hicieron con Jesús de Nazaret. La cruz fue consecuencia de un anuncio cuestionador y de una práctica liberadora. Él no huyó, no contemplorizó, no se dejó anunciar y atestiguar, aunque esto lo llevara a tener que ser crucificado. Cuando Poncio Pilato le dice: yo tengo el poder, la potestad de dejarlo libre, si usted prácticamente se retracta de lo que ha dicho, ¿sí? Entonces, por eso Jesús dice: yo soy el Hijo de Dios.
continuó amando a pesar del odio. Por eso nos da la posibilidad en la resurrección. Ese Jesús que murió hace 2000 años, hoy nos sigue invitando a seguirlo. Es un ejemplo de vida plasmado allí en las Sagradas Escrituras, y así lo menciona Leonardo Boff. Quien realmente ama no crea cruces, ni para sí ni para los que están a su alrededor, sino existe la cruz, y con ella crucificados es porque el mundo aún no se ha abierto definitivamente al amor y a la reconciliación que nos invita. Esa es la invitación de la cruz: a amar al otro, a ayudar al otro, a perdonar al hermano. Aquí no se trata de colocarle normas que los oprimen. La cruz denuncia lo que resulta escandaloso a los ojos de Dios. Por eso nosotros en el momento del bautismo somos esos que anunciamos y denunciamos las injusticias de todo aquello que vaya en contra de la dignidad del ser humano como tal. No nos podemos quedar callados, y menos como estudiantes de teología hacernos lo de las vistas ciegas para nosotros poder quedarnos así. Nosotros tenemos que denunciar, porque el símbolo de la cruz, la imagen de la cruz, nos invita a nosotros a ser defensores y a ir en contra de esas estructuras que oprimen a ese pueblo. Es un Dios que se deja destruir para que el ser destruya a su vez las falsas imágenes que se han hecho de él, y superen los falsos discursos que terminan alienando la vida de las personas, acondicionándolas. Jesús no fue muerto por confusión de sus enemigos. Ni los judíos ni los romanos se confundieron, pues la acción de Jesús pretendía ser primariamente un anuncio del reino de Dios. Era necesaria una amenaza contra el orden social establecido, en cuanto estaba estructurado sobre fundamentos opuestos a los del reino de Dios. Así lo manifiesta Ignacio Ellacuría. El Dios que muere en la cruz lo hace para denunciar lo que no ha sido el que quien ha levantado esas cruces, y que las injusticias que reina en las relaciones entre los seres humanos y los pueblos corresponde a la actitud del ser humano, que se ha encerrado en sí mismo, en su avaricia, en su orgullo, en su egocentrismo, y no reconoce a ningún Dios fuera de sí mismo. Es decir, el Dios prácticamente es yo. Yo soy el omnipotentísimo, yo soy el omnicreciente, el omnipotente, yo soy la persona que soy intocable, soy la persona que tengo voz y mando, y por encima mío no hay ninguno más. Y viene Jesús y rompe esa estructura que estaba ya metida en prácticamente en esta historia de Jesús, en este pueblo. Ahora viene una de las preguntas: ¿puede Dios sufrir? Y lo quiero resaltar con un texto bíblico: el que se comporta con el Padre paciente y misericordioso. Salmo 102, versículo 8. La incapacidad de admitir el sufrimiento de Dios le resulta a la muerte de Jesús en la cruz el valor de su entrega. La cruz pretendía ser su valor redentor, y Dios pertenecería como un ser frío, antipático y cruel. Es necesario entonces reconocer que la pasión de Jesús es también la pasión de Dios. Todo lo anterior nos pone frente al reto de hacer algunas aclaraciones. Dios no sufre al modo humano. Los seres humanos consideramos el sufrimiento como castigo, fatalidad, abandono, entre otras. El sufrimiento en el ser humano corresponde a su condición de criatura limitada, y perecerá en un Dios. Esta circunstancia no se cumple en modo alguno. El sufrimiento en Dios no es el resultado de algo inesperado, sino el producto mismo de su capacidad de amar.
de sentir compasión por el hermano, por el que sufre, por aquel que ha sido desplazado. Ese es el valor de la cruz. Por la obra de sus manos, Dios padece por el efecto de su amor. En el sentido podemos afirmar que Dios sufre. ¿Y en qué consiste ese camino de Dios? Consiste en la pasión mesiánica de ir a proclamar la buena noticia del reino de Dios a todos aquellos que quieren acogerlo, a todos aquellos que quieren reconocer hoy en día que por medio de esa cruz Jesús rompe toda esa estructura opresora que Dios quiere romper, que Dios quiere por medio de su Hijo atacar esas cosas que oprimían, que atacaban, y que la resurrección de Jesús nos invita a ese seguimiento que implica de cierta forma tener una misión, y esta misión que nacemos todos los cristianos es específica, en el sentido de que tenemos que ser luz para los demás. Y en el momento del bautismo nosotros nos convertimos en la luz de Cristo, que nos incorporamos a esta iglesia, a una iglesia que nuestra cabeza debe ser como fundamento Cristo Jesús, y que nosotros como cuerpo debemos de cuidarla y debemos de cumplir una misión en este mundo, y es de anunciar ese mensaje de consuelo para aquellos hermanos que también necesitan de Dios, necesitan de esa voz de Jesús. La cruz fue consecuencia de un anuncio cuestionador y de una práctica liberadora. Él no huyó, no contemporizó, no se dejó anunciar y atestiguar. Predicar la cruz puede significar una invitación a un acto extremo de amor y de confianza y de total descentramiento de sí mismo. La vida posee sus facetas dramáticas. Existen los derrotados por las causas justas, los desesperanzados, los condenados a prisiones perpetuas, los entregados a la muerte fatal. Todos, en alguna forma, pretenden de la cruz cuando no tiene que castigarla. Muchas veces tenemos que asistir al drama humano, silencios e impotentes, cuando nosotros vemos que las leyes no van a favor